te presento. Adelante, sí, adelante, doctora. El doctor Roberto Gargarella es abogado y sociólogo. Es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET. Actualmente se desempeña como profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y como profesor visitante en distintas universidades extranjeras. Ha recibido numerosas becas y distinciones, así como el premio CONEX en 2 ocasiones. Ha dictado gran cantidad de conferencias en el país y en el extranjero y ha escrito más de 30 libros y cientos de artículos en publicaciones científicas nacionales y extranjeras. Doctor Gargarella, le damos la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias. Me avisan cualquier cosa. Ya he escrito 3 paginitas, así que espero no pasarme mucho el tiempo. Las voy a leer. Bueno, son 6 puntos. Primero, con el objeto de analizar los proyectos de reforma que me fueran enviados, quisiera comenzar por el principio. Y digo comenzar por el principio porque entiendo que los proyectos bajo estudio tienden a comenzar por el final. Esto es decir, señalan qué es lo que pretende reformar de la organización del Ministerio Público, pero sin aclarar, primero, cuáles son los fines que persiguen y las razones públicas que los justifican. Lamentablemente, si no sabemos por qué emprendemos una cierta búsqueda, lo más probable es que terminemos perdidos sin razones para ir hacia ningún lado. Por lo demás, distintos fines requieren y definen distintos medios. Por ejemplo, si la razón que motivase la reforma fuera dar estabilidad a ciertas políticas, bueno, podría tener sentido, digamos, hacer un cargo vitalicio. Si lo que nos interesa fuera dotar, digamos, de vitalidad, asegurar una rotación permanente en las posiciones públicas, podríamos pensar en la renovación anual del cargo. Por eso, en definitiva, digamos, nuestra discusión no puede comenzar por el final, o sea, dando la receta de qué es lo que queremos, si no aclaramos primero, sin discutir previamente, qué es lo que pretendemos con la reforma. Entonces, mi primera sugerencia es la siguiente. Los proyectos, yo creo, deberían ser replanteados luego de que sus abogados dejaran en claro ante sus representados y mandatarios, es decir, ante el pueblo de la nación argentina, los principios que los guían y las justificaciones que sostienen sus propuestas, de modo de avetar dudas, sospechas, asegurar que las iniciativas aparezcan debidamente fundadas en razones públicas y no en motivos privados. Y, de más está decirlo, en respeto a ese mismo pueblo al que se debe enteramente la tarea legislativa, toda reforma que afecte las reglas básicas que organizan nuestra vida en común deben tener como origen el reclamo popular, y no sé si este es el caso, y basarse en el más profundo acuerdo democrático, en particular, acuerdo con quienes piensan diferente. El paciente tejido de la compleja trama social, ahí reside, según creo, el valor de la tarea legislativa. Segundo punto. Aclarado lo anterior, diría lo siguiente. No se trata ahora de escoger como si fuera una excusa o una mera formalidad a cumplir velozmente, escoger cualquier razón general, destinada simplemente a habilitar el proyecto que uno ya tenía definido de antemano. Los márgenes de acción que se disponen en este tipo de asuntos, tan delicados, relacionados con los procedimientos constitucionales, son más bien estrechos, porque se encuentran definidos ya de modo bastante estricto por la Constitución. Entonces, nuestro punto de partida, nuestra guía, debe ser siempre la Constitución. Comenzando entonces desde ahí, podríamos preguntarnos, ahora, el punto de partida podría ser, ¿de qué manera honramos mejor los principios jurídicos que rigen la materia, expresados de modo particular por el artículo 120 de la Constitución? O, de modo más directo, ¿cómo asegurar la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República? Como afirmara en su momento el entonces convencional Juan Carlos Maqueda, aclararía en consonancia con lo que sostiene en buena medida el derecho comparado. De lo que se trata es de garantizar, como sabemos, la independencia política, la autonomía funcional, la autarquía financiera del Ministerio Público, asegurando que el Ministerio Público quede, y sigo citando a Maqueda, fuera de la esfera del Poder Ejecutivo y fuera de la esfera del Poder Judicial. En lo personal coincido plenamente con esta aproximación, aunque, como diré más adelante, yo lea la Constitución en general y al artículo 120 en particular, desde un entendimiento que yo llamo dialógico de la democracia, que me lleva a vincular la tarea del procurador con un debate público que debe tener en su centro al pueblo de la nación y que en el marco de un país federal no debe quedar centrado en la capital, ni mucho menos concentrarse en un solo órgano, sino que debe orientarse a definir colectivamente y a partir de una
conversación común las pautas de la política doctrinal. Pero dejo por ahora de lado mi propia interpretación de la Constitución para quedarme con una lectura muy modesta, muy básica de lo que pide la Constitución y presentar ahí mi tercera observación. Lo que diría es que aún una interpretación muy modesta o muy poco exigente de qué es lo que quiere la Constitución no resulta vacía de sentido en la materia que nos ocupa. Dicho de modo más directo, la Constitución no es compatible con cualquier cosa o con cualquier proyecto legislativo. La Constitución, yo creo que en este tipo de casos, admite diversas alternativas para la organización, la mejor organización del Ministerio Público, pero también fulmina o repudia otras posibilidades de reforma. En tal sentido, creo que algunos de los proyectos hoy bajo estudio aparecen, más que en tensión con nuestro texto madre, yo diría, aparecen llamativa, provocativa o exageradamente opuestos a la Constitución. Algunos de tales proyectos, bueno, lo comentaba recién el doctor Becerra, algunos de tales proyectos, según parece, innovan directamente en la historia del constitucionalismo comparado, sugiriéndonos que la casi universalmente proclamada finalidad de la independencia política, autonomía funcional, autarquía financiera, son compatibles con la posibilidad de que la política de turno, el gobierno de turno, controle en los hechos la designación y a la vez, subrayo, a la vez, la remoción del procurador y los fiscales. Tal tipo de iniciativas resultan verdaderamente notables para la historia del derecho contemporáneo. Más todavía, agregaría, desde los orígenes del constitucionalismo moderno, esto es, principios del mediado del siglo XVIII, para preservar el compromiso con la independencia de ciertos funcionarios, típicamente los jueces, se pensó que la intervención de las ramas políticas, si aparecía la intervención de las ramas políticas en la designación de, por ejemplo, jueces, aun cuando se pensaba la intervención de las ramas políticas de modo muy limitado, pero si ahí intervenían las ramas políticas, luego, hacia el final, se le daba estabilidad de por vida a los jueces. ¿Por qué? Porque todas las piezas de la Constitución, todas las partes, en este caso, aparecen vinculadas. Entonces, lo que hacemos o dejamos de hacer en relación con la designación tiene que ver con lo que hacemos o lo que tenemos que hacer en relación con la salida. En definitiva, a la luz de nuestra Constitución, algunos de los proyectos presentados resultan inconcebibles. Por lo dicho, a quienes han presentado proyectos que vienen a afectar de ese modo la independencia pública, les pediría de rodillas, si pudiera, que nos ahorren la angustia de otra batalla constitucional que terminará otra vez por perderse en los tribunales. En este tiempo de pandemia y tristeza necesitamos concentrar nuestras energías intelectuales y emocionales en otros problemas y, en todo caso, en reformas procedimentales que busquen honrar en lugar de socavar o horadar los principios constitucionales. Quinto punto, ya acercándome al final. Para quienes como yo leen el derecho como una conversación entre iguales, una conversación que debe apuntar a integrar las voces de los propios ciudadanos de todo el país. Los proyectos presentados ofrecen otra peculiaridad. Ellos tienden a concentrarse en las formas de designación y remoción del procurador y de los fiscales, descuidando de ese modo todo lo que es importante, que es lo que está en el medio. No es lo importante o tan importante la entrada ni la salida del problema, sino lo que queda en el medio. Esto es cómo se ejerce la función en relación con la ciudadanía. En efecto, como ocurre con todas las instituciones de la democracia representativa, mucho más importante que la forma de designación y remoción, que son obviamente muy importantes, son la forma de ejercicio de la función y en particular los modos en que el pueblo de la nación preserva durante todo ese tiempo su soberana capacidad de decisión y control sobre qué hacen los funcionarios públicos designados. En el caso del Ministerio Público, lo que más nos debe interesar entonces es otra cosa, determinar de qué forma es que la ciudadanía va a controlar al procurador día a día, de qué manera es que el ministerio va a articular sus políticas en diálogo con la sociedad, cómo es que colectivamente se van a definir los criterios generales de la función. Sexto punto, son 7. Recién cuando tenemos en claro los objetivos constitucionales que buscamos en relación con el Ministerio Público, básicamente independencia y defensa de los intereses generales de la sociedad en el área penal en particular, podemos definir cuál es la mejor manera de diseñar la institución. Al respecto, comenzaría diciendo que hay diversas formas para hablar de la designación que parecen compatibles con las exigencias establecidas por una constitución como la Argentina. En América Latina, por ejemplo, hay países como Bolivia, que exige mayorías de 2/3, otros como Colombia, que han diseñado un proceso complejísimo en el que interviene el Senado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado. Otros países como Chile le otorgan la elección al Senado por 2/3 a partir de una propuesta formulada por la Corte Suprema. Lo que es claro es que
en la enorme mayoría de los casos se hace un gran esfuerzo por desligar el nombramiento del procurador de la influencia directa del partido político dominante de la coyuntura. Para nuestro país, subrayo, esta última posibilidad no solo es indeseable, tanto como es ajena a lo central del derecho comparado, sino que además es inconstitucional. Llegados a este punto, permíteme llamar la atención sobre un problema particularmente serio, vinculado con la posibilidad de facilitar la influencia del gobierno de turno en el funcionamiento del Ministerio Público. Se trata de un problema que deriva de los dos principales poderes que posee cualquier gobierno de cualquier signo. Uno es el manejo del presupuesto y dos, el control del monopolio de la coerción. Estas cruciales facultades importan enormes riesgos que requieren controles populares exigentes, y esos controles no pueden de ningún modo depender del propio poder político que hace uso de la coerción y del dinero. Para ilustrar lo que digo con un ejemplo muy claro, muy evidente. Estados Unidos ahora, durante el gobierno de Trump, que ha promovido la violencia policial contra la comunidad afroamericana, no debe haber la posibilidad de que esas fuerzas policiales se libren de los controles a través de las decisiones del Ministerio Público, un ministerio que, por ejemplo, desista de la posibilidad de perseguir prioritariamente abusos imperdonables como los citados. Esto es lo último que queremos, que exista esa posibilidad de que el gobierno de turno tenga la chance de afectar de ese modo, garantizar de ese modo la impunidad en casos tan trágicos. Una posibilidad semejante solo agregaría fuego sobre lo que ya es trágico. Y ya terminó, digamos, el último punto. Hasta aquí me interesó defender ciertos principios constitucionales a partir de los cuales pensar críticamente sobre los criterios con los que organizar el Ministerio Público. En lo que sigue, y de modo muy sumario, voy a sugerir algunas proposiciones de cambio concreto que podrían derivarse de mi exposición. Pero lo que me ha interesado a mí es hablar sobre los principios y a partir de ahí criticar, digamos, lo que aparece como central en los proyectos presentados. Entonces, esta parte es una derivación posible de los principios de los que he hablado, pero ni es la única ni presento como que fuera. Pero insisto, creo que hay alternativas diversas disponibles, pero no cualquier alternativa. Hay algunas que la Constitución fulmina. Entonces, doy mis sugerencias modestísimas y solamente para no quedarme solo en teoría. Por un lado diría, la conversación entre iguales, que creo que es la idea central de la Constitución, no es compatible con funcionarios vitalicios o que gocen con una estabilidad muy prolongada. La política debe resultar, por el contrario, de una reflexión continua que requiere también de actores protagónicos renovados. En cuanto a la duración del procurador en su puesto, y repitiendo lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio del mandato, diría que el mismo podría tener un plazo de 5 o 6 años, y asimismo no sería de mi entender descabellado pensar en formas de elección ciudadana del procurador, tal vez a partir de candidatos propuestos por órganos, algunos como la Corte Suprema o el propio Senado. Lo mismo para remoción del procurador. Entiendo de todos modos que para un mandato de 6 años de un procurador en permanente diálogo con la ciudadanía, el problema de la remoción no sería tan dramático y que en todo caso podría pensarse en formas de remoción excepcionales, tal vez vía revocatoria de mandato popular, y otras vías a partir de fórmulas políticas siempre exigentes. Otra vez, lo que importa es la preservación de la voluntad ciudadana expresada por ella misma. Finalmente, considero que el centro de la reflexión debería estar en los modos de ejercicio de la función del procurador y sobre todo en las formas posibles de asegurar un permanente diálogo entre el ministerio y la ciudadanía. Un diálogo que, repito, debe reproducirse en todos los puntos del país. Un diálogo de la ciudadanía que no es lo mismo un diálogo de sus representantes. Tal vez instaurar un sistema de consultas o de audiencias periódicas, un sistema de consultas públicas abiertas a la ciudadanía como las que realiza el Crown Prosecution Service de Inglaterra. Tal vez podría ser una opción sensata. Insisto, de todos modos, que presento estas propuestas de modo muy exploratorio, porque he escogido fijar mi atención en otro plano relacionado con los principios constitucionales y los fines democráticos de la función, que entiendo aparecen indebidamente descuidados en los proyectos a los que tuve acceso, afectando dicha omisión de modo serio el valor de esos proyectos.